acá. Buenos días, que el Señor les continúe bendiciendo en esta hermosa y bella mañana, cuando estaremos estudiando un verso muy hermoso de la palabra de Dios, que se encuentra en el libro de Jeremías capítulo 6, versículo 16, que dice: leo la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él y la comunión de su Santo Espíritu. Y dice de la manera siguiente: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. El verso donde hemos leído, vamos a titular este mensaje La senda antigua, como título y como tema, el verdadero evangelio. Donde hemos leído, según la Biblia Reina Valera 1960, dice: paraos en los caminos, que así dice Jehová. Y en la versión de la Biblia española, en la Biblia Nueva Jerusalén, dice de la manera siguiente: así dice Yahvé. Yahvé, que significa Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos cuál es el camino bueno, y andad por él, y encontraréis sosiego para vuestras almas. Pero dijeron: no vamos. Donde hemos leído en el libro de Jeremías, en el profeta, uno de los profetas, gloria a Dios, que comenzó como niño en su ministerio, y Dios le dio una bendición grande, una bendición gloriosa, y es también conocido como el profeta en la parte profética más resaltante, que era un hombre fuerte. Dios le daba siempre palabras fuertes, palabras duras a ese pueblo. Pero aquí donde hemos leído, el profeta Jeremías, a través del Espíritu de Jehová, le dice a aquellas personas que se paren en los caminos. El libro de Jeremías en el hebreo se escribe Jimerya. Es el profeta con mayor abundancia de detalles. Nos hace conocer su vida propia en su tiempo. El relato misterioso de Jeremías duró más de 40 años. Se extendió desde el año 625 a.C. al año 586. ¿Qué duda dejó de ser un estado? Judá dejó de ser un estado más de 50 años. El reinado de Manasés reinó la apostasía religiosa. Luego, cuando entra en un nuevo gobierno, el de Josías, apoyó la reforma con entusiasmo hasta que se dio cuenta que no cambiaría el corazón del pueblo. El libro donde hemos leído de Jeremías, el pueblo se fue a otras inclinaciones. Era un pueblo, gloria a Dios, que en aquel reinado se quiso ir a la apostasía, a la idolatría. Se apartaron del pueblo de Dios, se apartaron de la verdad, del camino que verdaderamente Dios quería que este pueblo andara. En el libro de Jeremías capítulo 18 dice: mi pueblo me ha olvidado a mí y ofrece incienso a la vanidad. Han tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para tomar veredas tortuosas, un camino no allanado. Que es cuando leemos la palabra, dice que el profeta comienza y le dice que se vayan por la senda. ¿Qué significa senda? La senda significa calzado. Calzado significa camino real o camino estrecho. Cuando hablamos que el profeta dice: paraos en los caminos y preguntad por la senda, dice: paraos, gloria a Dios, y preguntad por el camino real o el camino estrecho. Ese camino, gloria a Dios, que nos relata la palabra de Dios, que es un camino estrecho, un camino angosto que nos lleva a la vida eterna, nos lleva, gloria a Dios, a una salvación perpetua. En donde hemos leído, gloria a Dios, sigue diciendo: esa vereda, ese camino real va a estar lleno, gloria a Dios, en el camino va a haber maleza, gloria a Dios. Pero hay un camino también, gloria a Dios, aparte, que va a estar con dificultades, pero es un camino que cuando nosotros que estemos caminando, estemos, gloria a Dios, batallando, llegaremos un día al reino de los cielos. Cuando entramos, gloria a Dios, y nos vamos al libro de Mateo capítulo 11, versículo 29, Jesucristo pudo decir una palabra y dice:
Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando el profeta dice, paraos en los caminos y que preguntemos por la senda antigua, por el camino real, nos está diciendo, gloria a Dios, que nos paremos y analicemos qué hemos dejado de ser nosotros como cristianos, como creyentes, en qué camino nos encontramos. El libro de Proverbios dice que hay caminos que al hombre le parece derecho, perfecto, pero al final son caminos de muerte. Tenemos que entender y pararnos, gloria a Dios, en el camino y decir, gloria a Dios, analizando nuestras vidas, por qué camino estamos andando, por el camino de la verdad o el camino de la perdición. Podemos ver a través de la palabra que hay dos caminos. Tenemos el camino angosto y el camino estrecho, gloria a Dios. Y vemos que en el camino estrecho está el camino del Evangelio. El camino que, gloria a Dios, encontramos la mansedumbre, la humildad, la misericordia, el agradecimiento. Y es un camino donde el hombre y la mujer está lleno de los frutos del Espíritu de Dios, que son gozo, amor, paz, benignidad, templanza, mansedumbre. Gloria a Dios, contra tales cosas no hay ley. Pero en el camino ancho conseguimos un camino religioso, un camino, gloria a Dios, aleluya, que es áspero. Un camino donde las personas son activas, son odiosas, ingratas, lleno de los frutos de la carne, que son ira, inmundicia, adulterio, fornicación, mentira, cosas que no le agradan a nuestro Dios. Cuando vamos, gloria a Dios, al camino del Evangelio, es el camino que Jesucristo nos mostró, un camino que está lleno de misericordia, un camino que nos lleva a vida eterna. Cuando, gloria a Dios, hablamos de mansedumbre, gloria a Dios, que se encuentra en el camino estrecho, hablamos de suavidad, de ser una persona pasible, una persona tranquila. Gloria a Dios, como dice el libro de Mateo capítulo 5:5, bienaventurados los mansos de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando dice de los mansos, dice, gloria a Dios, aleluya, de las personas que son suaves, los apacibles, los tranquilos, que, gloria a Dios, están llenos de amor, de misericordia. Gloria a Dios. Y dice la palabra en el libro de Mateo, cuando dice bienaventurado, dice que son 3 veces felices estas personas. En este camino, gloria a Dios, vamos al camino, gloria a Dios, ancho. Del camino angosto conocemos que las personas son mansas. Y en el camino, gloria a Dios, contrario, vemos que las personas son ásperas, son rústicas, duras, severas, gloria a Dios, aleluya. En el camino, gloria a Dios, se encuentra, gloria a Dios, del Evangelio, la humildad, que significa virtud, por lo que nosotros reconocemos nuestras pequeñeces y somos sumisos. ¿Qué es la humildad? La humildad no es, gloria a Dios, que uno ande por ahí, gloria a Dios, aleluya, todo mal vestido, maloliente. La humildad, gloria a Dios, es una persona que en su corazón, gloria a Dios, ha reconocido, gloria a Dios, que en su vida hay un vacío, que en su vida está lleno de pecado, que necesita reconocer a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y viene humillado, gloria a Dios, a Él. Deja la altivez, deja, gloria a Dios, todo lo malo, todo lo que ha pasado en su vida, gloria a Dios, y toma una palabra de decisión para entregar su vida a Cristo. Gloria a Dios. En el camino, gloria a Dios, de lo que podemos ver de la humildad, lo contrario es la altivez. La altivez es orgullo, es soberbia, gloria a Dios. Aquel pueblo que estuvo allá, que el Señor sacó con su mano poderosa del pueblo de Egipto, el pueblo de Israel, lo sacó, ellos vieron su milagro y vieron las proezas y las maravillas que Jesucristo hizo con ellos. Pero ¿qué sucedía? Aquel pueblo, gloria a Dios, era un pueblo activo, un pueblo orgulloso, un pueblo soberbio. A pesar de que habían visto las maravillas de Dios, a pesar de que habían visto que el Señor lo había sacado con mano poderosa, y muchas veces tú, amigo, amiga, tú, hermano, hermana, gloria a Dios, que me estás escuchando, ¿cuántas veces no has visto la maravilla? Has visto los milagros de Dios en tu vida, del cielo, gloria a Dios, y la tierra son la plenitud de nuestro Dios, y todo lo que en ella habita, todo lo pertenece a ese Dios poderoso. Todo lo que sucede, todo lo que, gloria a Dios, está sucediendo, es porque Dios lo está permitiendo. Y vemos todo lo que está sucediendo, y las personas siguen activas, siguen orgullo en su corazón como aquel pueblo. Sabían que había un Dios. Hoy por hoy podemos preguntar, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios, dice la mayoría de las personas.
Hay muchas personas, gloria a Dios, que les preguntamos, ¿verdad que ese Dios es el que hizo los cielos y la tierra? ¿Has visto su milagro? ¿Tú conoces el camino del Evangelio? Y dice, sí, yo conozco cuál es el camino del Evangelio. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Que en su vida hay altivez, hay orgullo, hay soberbia, y no pueden reconocer, gloria a Dios, verdaderamente que ellos necesitan, gloria a Dios, no creer en Dios, sino creer verdaderamente en Dios, que es lo que Dios quiere, para que sean nuestras vidas transformadas. Gloria a Dios. Aquel pueblo siguió, anduvo, iba a andar por 40 días en el Evangelio, y estaba, gloria a Dios, aleluya, y duró 40 días, iba solamente a caminar, pero por su desobediencia, por su altivez, por su arrogancia, estaba pensando en lo que había dejado atrás. Estaba pensando en lo que, gloria a Dios, ellos habían dejado, gloria a Dios, en aquel pueblo de Egipto, en aquel pueblo donde estuvieron por más de 400 años, gloria a Dios, esclavos en aquel lugar. Pero Dios le dio la victoria, Dios los saca y ellos estuvieron ahí, gloria a Dios, viendo la maravilla. Pero en su corazón, gloria a Dios, por culpa de su dureza, Dios los tuvo que castigar de 40 días a 40 años. ¿Y cuántas veces, gloria a Dios, nosotros estamos pidiéndole cosas a Dios? Le hemos pedido muchas cosas a Dios, pero por nuestra altivez no hemos podido recibir lo que Dios nos puede dar tal vez en un día, en 2 días, en un día, gloria a Dios, aleluya. Se ha convertido en 1 año, 5 años, 10 años, llevas esperando lo que estás pidiendo a Dios. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Es que en tu vida, en tu corazón, necesitas apartar el orgullo, la altivez, la soberbia, porque ese es el camino que lleva a perdición. También vemos en el camino estrecho, en el camino que nos lleva a la vida eterna, vemos lo que es la misericordia, virtud que inclina a la piedad, a la compasión, a la bondad. Gloria a Dios. En el libro de Mateo, capítulo 5, verso 7, dice de la manera siguiente: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando hay misericordia en nuestras vidas, podemos alcanzar misericordia para con nosotros, con nuestro Dios. Porque cuando no tenemos misericordia en nuestras vidas, no tenemos piedad ni compasión de nada, no nos interesa, no nos importa a nadie. Gloria a Dios, solamente nos importa a nosotros. Y en el camino de la perfección, en el camino de la bondad, en el camino de la santidad, gloria a Dios, aleluya, en ese camino estrecho, en ese camino real, gloria a Dios, que el profeta Jeremías le decía a aquel pueblo, era que tenían que tener misericordia en su vida. Aquel pueblo había dejado la misericordia atrás, se habían ido a la mentira, se habían ido, gloria a Dios, aleluya, como dice la palabra, procuraban conocer a Dios, pero con sus hechos mentían conocer a Dios, porque no había misericordia en su vida. También el Señor Jesucristo le pudo decir a aquellos fariseos, saduceos, ellos conocían, eran doctores de la ley, conocían, gloria a Dios, toda la ley, todos los mandamientos, pero ¿qué pasaba en su vida? No había misericordia, diezmaban, hacían todo, gloria a Dios, lo que le decía la Escritura. Pero el Señor Jesucristo les pudo decir: pero habéis dejado lo más importante, la misericordia, la verdad. Gloria a Dios, ustedes diezman, ustedes obedecen lo que ustedes han creído, lo que ustedes saben, pero la misericordia, la justicia, la verdad, se han apartado de ella. Entonces Dios le estaba dando a reconocer de que había que tener misericordia, porque bienaventurados, 3 veces felices son los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hemos alcanzado por la misericordia de Dios el evangelio del reino. Y si nosotros somos hijos verdaderamente de ese Dios todopoderoso, en nuestras vidas tienen que estar llenas de misericordia, de piedad, de compasión, gloria a Dios, dolernos de lo que está sufriendo el amigo, de lo que está pasando en el mundo entero, de lo que está pasando al hermano que se encuentra en tribulación, gloria a Dios, aleluya, enfermedad, en cualquier circunstancia. Hay que estar ahí, gloria a Dios, aleluya, con un mismo sentir, un mismo pensar. Que lo contrario a la misericordia es el odio. El odio, gloria a Dios, aleluya, nos conlleva a la ira, nos conlleva, gloria a Dios, a un camino de perdición, a un camino, gloria a Dios, aleluya, sin esperanza. Cuando nosotros odiamos, mire lo que dice Proverbios 13:5.
El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. Cuando una persona tiene odio en su corazón, es una persona impía, es una persona infame, es una persona, gloria a Dios, que no ha conocido la luz del Evangelio. Y cuando nosotros, gloria a Dios, aleluya, estamos acá en este camino, tenemos que ser personas, gloria a Dios, de misericordia y no de odio. Aquel pueblo de Israel, cuando Jeremías le dice, paraos en los caminos y preguntad por el camino estrecho, el camino real, gloria a Dios, es porque aquel pueblo vivía, gloria a Dios, en odio el uno con el otro. Había diferencia, había, gloria a Dios, pleito entre ese mismo pueblo que había sido, gloria a Dios, aleluya, salvado por ese mismo Dios poderoso. Así que, hermano, gloria a Dios, es momento de que nosotros reflexionemos. Es momento de que nosotros tomemos estas palabras, gloria a Dios, y nos paremos en estos caminos. Y miremos y preguntemos, gloria a Dios, aleluya, nos preguntemos nosotros mismos por el sendero de la salvación, por el camino real, gloria a Dios, por ese camino antiguo, gloria a Dios, aleluya, por ese camino bueno, y que comencemos a andar verdaderamente por ese camino, para poder entrar al reino de los cielos y tendré gozo en nuestras vidas y, gloria a Dios, gozarnos algún día cuando Cristo venga, o sea que la muerte nos sorprenda, nosotros podamos alcanzar esa misericordia gloriosa, esa misericordia de amor y de gozo y de paz que Jesucristo prometió en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén.